Bienvenidos a todos, un directo más. Hoy vamos a hablar sobre neurociencia, vamos a hablar sobre qué pasa por nuestro cerebro, cómo reacciona a los pensamientos, las emociones. Vamos a hablar un poco de biología, vamos a ver por dónde sale la charla y sobre todo vamos a aprender y vamos a intentar entender lo que nos pasa, para qué nos pasa, por qué nos pasa con alguien que está investigando en el ámbito de la neurociencia. David del Rosario es autor, escritor, divulgador, investigador, supongo que también profesor en la universidad allá en Alicante. Y para mí un honor tenerle hoy aquí. Le sigo hace bastante tiempo, coincidí en leerlo a través de este libro que tenía con Sergi Torras, que se llama La biología del presente. He visto alguna entrevista que ha hecho también en un proyecto que hice con Xuan Lang. Así que, pues, le he lanzado el guante y me ha dicho que sí. Además está presentando este nuevo libro, que aunque lo veáis ahora al revés, después lo editaremos. Se llama El libro que tu cerebro no quiere leer, ¿vale? Cómo reeducar el cerebro para ser más feliz y vivir con plenitud. ¡Wow! Ahí está. Vale, así que voy a conectar con él, me hace mucha ilusión. Hola, Anne. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de compartir un trocito de mi cerebro contigo y Wow. con todo el que le apetezca acompañarnos. So, let's rock. Me va a gustar mucho este encuentro. A mí Pues, intuyo que también. Vamos a ver. vale, es que no sé por dónde empezar. Eh, Pensaba, wow, mi gran duda siempre ha sido, y siempre digo, ¿por qué vivimos con miedo? ¿Por qué recurrimos a lo conocido? ¿Por qué nos asusta lo desconocido? ¿Por qué nos contamos tantas películas? ¿Por qué nos creemos nuestros pensamientos? ¿Para qué repetimos patrones? Se me ocurren un montón de cosas y todo es un poco en torno a lo mismo, ¿no? Tú hablas mucho de vivir en plenitud y de reeducar a la mente, sobre todo en este libro, ¿no? Entonces, te dejo ahí un montón de cosas para que, como tú además sabes explicarlo también, pues vayas avanzando y si me va ocurriendo algo te voy lanzando preguntas, ¿vale? Genial, Anne. Mira, lo primero que mi cerebro se pregunta es, ¿y por qué no? Tenemos tan marcado las cosas que creemos que están bien, las cosas que creemos que están mal, las sensaciones que creemos que están bien y por lo tanto son dignas de sentir, las sensaciones que no y por lo tanto de rechazar. Tenemos tan claros los pensamientos que me hacen buena persona, tenemos tan claros los pensamientos que no me hacen buena persona, que al final, entre tanto lío mental, nos perdemos. Le hemos dado a la razón y a los pensamientos la capacidad de dirigir nuestra vida. Cuando si empezamos a estudiarla desde otra perspectiva, como puede ser la neurociencia, te das cuenta de que un pensamiento no está diseñado para dirigir una vida, para decirte si eres buena persona, para decirte si eres mala persona, para decirte si esto es digno de sentir, para decirte a dónde te llevará esto si lo sientes, porque un pensamiento per se no sabe nada de sentir, sabe de pensar. Lo que ocurre es que cuando empiezas a mirar cómo te relaciones con el pensamiento, y para esto hay que hacer un gesto, para mí, de honestidad brutal. ¿Y qué quiero decir con un gesto de honestidad brutal? Darte cuenta de que tu corazón bombea pensamientos con la misma naturalidad que tu corazón bombea sangre o los pulmones aire. Es decir, Anne, que es su función pensar. Entre muchas funciones que tiene el cerebro, una de ellas es pensar. Por lo tanto, es imposible que esté pasando nada mal en aquello que tu cerebro está pensando. Y cuando empiezas a abrirte a esta posibilidad, que no es más que ver tu pensamiento como una propuesta de tu cerebro para vivir una situación de vida, te das cuenta de que nunca antes te habías relacionado con tus pensamientos de esa manera. Tratabas de descubrir qué pensamientos eran verdad. Ay, esto que pienso, ¡buf! Ay, esto que no pienso, ¡ta! Y utilizábamos el pensamiento como una espada, creyendo que combatimos con el otro, pero en realidad solo estamos combatiendo contra nosotros mismos, ¿no? Es, Eh, ¿Cómo puedo discernir aquello que estoy pensando y temiendo a veces? ¿Es verdad? ¿Es en verdad una amenaza plausible? Es bastante sencillo. La mayoría de amenazas que tenemos reales no provienen de nuestro pensamiento. La amenaza real que tenemos proviene, por ejemplo, de una persona que nos encontramos en la calle y nos intenta atracar, de un autobús que vamos despistados mirando el móvil y de repente nos va a atropellar. Ese tipo de peligros
que se cuentan con los dedos de una mano en esta sociedad del bienestar en la que vivimos, ocurren en un 5-4% del tiempo a lo largo de nuestra vida. El otro tipo de peligros vive en nuestra mente en forma de pensamiento y son los que decidimos temer. Pero fíjate que esta decisión suele ser totalmente inconsciente. Y aquí vuelvo a la reflexión inicial. Es inconsciente porque creemos que la vida es como la pensamos y la vida es como es, no es como la pensamos. De hecho, si la vida fuese como la pensamos, habría 7.500 millones de vidas externas diferentes. Y sin embargo, vivimos creyendo que la vida es como yo la pienso y que los 7.500 millones de personas que me rodean están equivocados porque ven la vida diferente a como la veo yo, ¿no? Entonces, por un lado Esta están idea... las ideas y por otro lado están las cosas. Es decir, una cosa son las cosas y otra es la idea. Sería una cosa versus la otra, en realidad, ¿no? Es una forma de verlo, Ani. A mí me parece bastante acertada. Tú imagínate que las personas vivimos en un amasijo desordenado de información que llamamos mundo. Nuestro cerebro, a través de unos órganos que son los sentidos, tiene la capacidad de ordenar y juntar esta información en cosas visuales, en sonidos, en experiencias gustativas, en percepciones táctiles. Entonces, es decir, mi cerebro va dándole forma, va ordenando este mundo que es un amasijo desordenado de información. Cuando yo hago eso y empiezo a percibir la realidad, el siguiente paso es empezar a darle significado a esa realidad. Y le damos un significado personal. Los pensamientos, las sensaciones y las emociones es un reflejo de este significado personal que mi cerebro le otorga al mundo. ¿Y en base a qué le otorga mi cerebro este significado al mundo? Principalmente mi experiencia pasada y mis perspectivas de futuro. Son mis recuerdos y mis objetivos, la carne, los ingredientes con los que mi cerebro cocina la receta de la realidad. Entonces empiezo a ver un mundo en el que creo. Y creo porque lo hago y creo porque lo creo. Porque creo que mi mundo es como yo lo pienso. Y cuando dejo de ver esto, estoy a merced de mi propia mente, de mi propio sistema de pensamiento. Si yo utilizo la neurociencia en este caso para mirar mi situación de vida desde una perspectiva diferente, porque es para esto, para lo que sirve en este caso la neurociencia, y empiezo a darme cuenta de que esa perspectiva no tiene más valor que la perspectiva Anne o la perspectiva David, puedo integrarlas. Puedo empezar a experimentar, a llevarla a mi día a día, y eso lo único que me llevan es a cuestionar aquello que creo saber. Y ahí descubro para mí una cosa muy bonita, que es que solo el que no sabe mira. Y por eso conecto con lo que decía, de que tenemos que hacer un acto de honestidad. Cuando yo miro es porque no sé. Y lo último que queremos es reconocer nuestra ignorancia. Está en nuestra ignorancia, en el yo no sé qué quiere esta persona de mí. Yo no sé si esto es lo que tengo que hacer. Yo no sé si esto va a gustar. En reconocer eso, simplemente que no sé, está el punto de máximo aprendizaje de los seres humanos. Sin embargo, tratamos de ocultarlo con frases hechas, con experiencias prefabricadas, con vídeos que veo en Internet. Es lo más bonito del mundo, es asumir que no lo sé. Fíjate, no cuestionamos, vamos en búsqueda de una certeza que nos dé una supuesta calma y también ratificamos aquella supuesta verdad para estar más tranquilos y decir, ¿ves? Esto es lo que yo pensaba. Si pudiéramos reírnos un poco y hacerle un guiño de divertimento al pensamiento y decir, ¿y si esto no fuera así? ¿Y si efectivamente la visión que tiene David del hecho presente es una interpretación de aprendizajes pasados y de unas expectativas de futuro y las que tiene Anne son distintas? Por un lado, sería divertido si aprendemos a buscar la parte divertida y por otro también nos llevaríamos mejor porque entenderíamos mejor que la interpretación del acontecimiento en sí pues tiene diferentes interpretaciones, o sea, que puede ser distinta, por tanto, quizá llego a entenderte a ti mejor a través, o sea, me entiendo a mí a través de ti, o sea, que también tiene su punto humanístico, si quieres, ¿no? Sí, totalmente. En realidad, tampoco podemos esperar que la neurociencia nos haga la cama o nos lave los cristales del salón. Es decir, nos invita, cualquier pensamiento, cualquier idea, nos invita a experimentar, nos lleva a la experiencia. Pero ahí es donde suspendemos, ahí es donde nos vamos para septiembre, porque nos encanta pensar la vida en lugar de vivirla. Es por eso que como yo me creo lo que pienso, voy seleccionando mis pensamientos, mis tesoros, ¿no? Y los voy acumulando y los voy defendiendo a capa y espada.
cuando nos hemos creado un sistema de pensamiento que se toma la vida, como tú decías, Anne, muy en serio. Pero este sistema de pensamiento es completamente maleable. Y hay varias formas de empezar a moldearlo. Y una de ellas simplemente es cuestionando. A lo mejor no sé nada de la vida, aunque lleve 38, 50, 60, 70 años viviendo. Y fíjate cómo la respuesta a esa pregunta no es un sí, hombre, claro, ¿cómo no voy a saber? Es una experiencia. Sin embargo, nos quedamos con el pensamiento, nos conformamos con el pensamiento. Hay toda una vida esperando ser vivida, Anne, detrás de ese pensamiento. Es una pasada porque nos metemos en un bucle curioso del que simplemente tenemos que pegar un saltito y salir. Pero alguien nos tiene que explicar que efectivamente no somos nuestros pensamientos y que además nos estamos perdiendo, como tú dices, una infinidad de posibilidades por no jugar a buscar alternativas. Y además porque, ¿y si no sabemos qué pasa? Nos han dicho que si no sabes, si no tienes conocimiento, no controlas. Si no controlas, entre comillas, te puedes morir. Pero amigos, no nos podemos morir. Es más, podemos renacer y vivir desde otro paradigma que hasta ahora ni imaginábamos. Y es cuestionar lo establecido y pelotear con nosotros mismos sobre aquel pensamiento para ver qué surge después, ¿no? Sí, fíjate cómo esperamos que sea David o sea no sé quién el que nos diga, el que nos dé la clave de cómo yo tengo que vivir. Pero si realmente empiezas a vivir tu vida desde ese espacio de ignorancia, te das cuenta de que ya te lo está diciendo tu cuñado cómo tienes que vivir, ya te lo está diciendo tu suegra, ya te lo está diciendo tu jefa, ya te lo está diciendo ese comentario en red social. Todo eso lo único que te permite es ver tu propio sistema de pensamiento. Y cuando digo sistema de pensamiento, ¿qué me estoy refiriendo? Toda esa lista de pensamientos a los que tú le has ido dando poco a poco la condición de hecho. Eso cimenta tu sistema de pensamiento. Y cuando luego estás en una situación de vida, tu cerebro te lanza una propuesta neuronal basándose en esos cimientos, en esos pensamientos que anteriormente, consciente o inconscientemente, le dimos la condición de hecho. Y fíjate cómo nuestro sistema de pensamiento, que depende de esos pensamientos pilares, esos pensamientos hechos, ahora suele lanzar la pregunta de decir, claro, ya, pero es que llevo 30 años haciendo esto y por lo tanto no va a ser tan fácil. Imagínate que ese pensamiento solo fuera una propuesta neuronal. Propuesta neuronal, es decir, una alternativa de alguna forma, ¿no? Una posibilidad. Y hace entre tantas. Mm. Fíjate, Anne, cómo te lleva al no saber que hablábamos, cómo te Claro, lleva a revisar, a sí, decir, ostras, no lo sé, no lo sé. Y el no lo sé te lleva a vivir de nuevo. Esa es la clave. Es totalmente. buscar el equilibrio entre pensar, sentir. Em, También me gustaría saber qué podemos hacer para estar abiertos a esas nuevas propuestas, porque al final, quieras que no, recurrimos a lo conocido, recurrimos al espacio seguro y sobre todo en momentos críticos, cuando estás un poquito más ocioso y más aquí en esta conversación. Ostras, pues qué bien, sí, David, pero al final, en momentos límites en los que tenemos que tomar decisiones cruciales, vamos a lo seguro, obvio. Es lo que sabemos, no sabemos más. Y por aquí había apuntado una cosa, espera que me ponga las gafas, David, porque formas de percibir, hay un sexto sentido que he apuntado aquí, interoceptivo. Entonces, te lanzo las dos propuestas. Una, que nos digas qué podemos hacer para estar más abiertos y atentos y dispuestos y alegres a recibir información de otro canal. ¿Y qué es esto del interoceptivo? Que me ha llamado, que no sé si tiene algo que ver, pero yo ahí te lo lanzo. A ver. Tiene mucho que ver. De hecho, es la clave para relacionarnos de manera diferente con las cosas que pensamos. Voy poco a poco. El sentido interoceptivo es una serie de espías que nosotros tenemos repartidos por el cuerpo y que todo el tiempo nos dan información acerca de las vísceras, los órganos, pero con ello construimos algo que llamamos la sensación básica. Okay. En el mundo de la bata blanca y el diván se llama sentido afectivo. Pero es una sensación básica que todos llevamos ahí y que está compuesta de dos ingredientes. Anne, uno de ellos es una sensación de bienestar y otra de ellas es un nivel de activación mental. La sensación de bienestar todos la conocemos. Si yo me levanto por la mañana después de un sueño reparador, esa sensación de bienestar está muy elevada. Si yo de repente me surgió un inconveniente, se me ha pinchado una rueda, mi sensación de bienestar normalmente disminuye y mi nivel de activación aumenta, y ahí lo vemos. Cuando yo estoy viendo un documental de la 2 de animales, mi nivel de activación mental está bajando.
Pero cuando, por ejemplo, se me acaba de pinchar una rueda, mi nivel de activación mental se eleva. Con estos dos parámetros que describió Russell, nosotros en cada situación de vida podemos ver cómo nos sentimos. Y para ver esto es básico y vital nuestro sentido interoceptivo. Este sentido interoceptivo se puede entrenar. Y de hecho, normalmente en el laboratorio lo estudiamos, por ejemplo, con una tarea muy sencilla, que es percibir los latidos del corazón. El latido del corazón es una señal interoceptiva, está dentro de mí, que yo puedo poner la atención y puedo sentir. Si yo voy haciendo ese gesto y voy entrenándolo como si fuera un músculo, porque la atención, en cierto modo, para mi parte cognitiva, funciona más o menos de la misma manera, yo puedo ser un crack a la hora de prestarme atención, a la hora de sentirme. Y esto es lo que se hace a través del sentido interoceptivo. ¿Y por qué te he dicho, esto es la clave para relacionarnos con nuestros pensamientos de forma diferente? Y te digo esto porque el 85% del tiempo sentimos, no sentimos. Es decir, mi cerebro me lanza una propuesta, no me estoy enterando de qué es ese sentido interoceptivo y automáticamente mi cerebro en mi organismo, a base de una serie de neuropéptidos, de hormonas, me propone, me lanza una sensación proporcional al pensamiento, no entiendo esto del sentido interoceptivo. Si te fijas, aquello que sentimos y pensamos siempre va de la mano, siempre van unidos. Por eso yo en el modelo que tengo de ver el cerebro y el comportamiento humano hablo siempre de pensaciones. El 85% del tiempo sentimos. ¿Y esto a qué nos lleva, Anne? A tomar la responsabilidad de las cosas que pensamos y sentimos. Si el 85% del tiempo lo que yo siento está relacionado con lo que yo pienso, eso significa que no está relacionado con lo que tú haces, sino con lo que mi cerebro piensa acerca de lo que haces. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos aquí compartiendo información. Todas las personas que están viendo este directo, su cerebro está recibiendo exactamente la misma información. La misma presión sonora, las mismas ondas acústicas, la misma imagen, todo. Sin embargo, cada persona puede sentir una cosa completamente diferente. Nosotros nos solemos comportar de, fíjate, Ana y David, cómo me hacen sentir. Pero esto no es posible, porque si lo que tú, espectador, estás sintiendo viene generado por este vídeo, todos los espectadores deberían sentir lo mismo. Y no ocurre así. Y cuando lo miras con lupa de cerca, te das cuenta que no ocurre así, porque cada cerebro lanza una propuesta diferente. Yo esto que está diciendo David ya lo sabía. Empiezo a experimentar una sensación proporcional a ese pensamiento, a esa propuesta. O, me encanta, nunca lo había visto desde este punto de vista. Entonces, esto que sientes, sea genial, espléndido, o sea un poquito desagradable, es cosa tuya. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, empiezo a asumir la responsabilidad de lo que pienso. Y cuando yo empiezo a asumir la responsabilidad de lo que pienso, se empieza por primera vez en mucho tiempo a dar la posibilidad de dejar de usar lo que pienso. Como es una propuesta, puedo dejar de usarla. ¿Y qué significa eso? Dejar de prestarle atención sostenida. Okay. Mi cerebro entiende, Anne, que una propuesta es útil cuando yo le presto una atención sostenida al pensamiento. Vale. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Ostras, claro, le pongo la atención sostenida porque en principio es la única propuesta que intuyo que hay, pero podemos estar despiertos a otras propuestas, como tú dices, a la atención quizá del corazón para entrenar. No sé si eso tiene algo que ver con la coherencia cardíaca o no, pero esa sensación de, bueno, voy a poner atención a mi ritmo, voy a empezar a escuchar mi cuerpo. A ver si me expreso bien, hay muchos canales de percepción, a ver si lo digo bien. Hay muchas formas de recibir información más allá de vista, oído, tacto. Cuéntame, me apetece mucho. Está clarísimo, está clarísimo. Sí la hay. De hecho, ahora mismo, entre nosotros está ocurriendo. Lo que pasa es que no lo vemos. Necesitaríamos un electroencefalograma. Bueno, tengo uno por ahí, pero te tendría que poner otro a ti también para ver esto que está ocurriendo. Te explico un poco. En la neurociencia hemos estudiado mucho los cerebros de manera aislada en un laboratorio. Y sabemos algo acerca de cómo funcionan estos cerebros en la soledad de un laboratorio. Sin embargo, con el avance de la tecnología, hemos podido poner, por ejemplo, 2 electroencefalogramas que no son más que unas pequeñas placas metálicas que son capaces de captar la actividad de las neuronas piramidales, es decir, las que están más cerca de mi corteza. Entonces yo puedo comparar
¿qué ocurre en mi cerebro con el tuyo mientras nos estamos relacionando? Claro, esto abre un prisma completamente diferente porque nos hemos dado cuenta de que áreas que antes pensábamos que hacían A, cuando yo me estoy relacionando con Anne, cuando mi cerebro se está relacionando con el tuyo, resulta que hacen B. Y esto es muy fuerte. Claro, esto para mí le da sentido a esta premisa que se escucha siempre por ahí de que somos animales sociales. También somos cerebros sociales y mentes sociales. En la práctica, ¿esto qué significa? Para dirigirme a tu pregunta. Significa que cuando yo empiezo a interactuar contigo, nuestros cerebros tienen la posibilidad de conectarse. Cuando digo conectarse me refiero a empezar a funcionar al mismo ritmo. Así yo pongo electrodos en mi corteza prefrontal, puedo ver en la pantalla de mi medidor cómo van bailando al mismo son. ¿Y esto a nivel práctico en qué se traduce? Eso se traduce que cuando nuestros cerebros se conectan, yo empiezo a tener entrada, tengo permiso para entrar a espacios de mi mente que yo de manera individual no puedo usar. Entonces digamos que ahí yo estoy usando tu cerebro y te estoy entregando mi cerebro para poder acceder a un nuevo espacio de la mente que yo, per se, solito, no puedo disfrutar, no puedo descubrir. Y esto lo que hace es transformar nuestra quedada en un encuentro donde yo puedo aprender de ese espacio que surge cuando nos encontramos y tú puedes recibir ese regalo también. Y parece ser que es para esto, para lo que están diseñados nuestros cerebros, no para discutir, no para hallar ese pensamiento verdad, etcétera, etcétera, etcétera. A mí esto, más allá de la ciencia, y por qué no decirlo también la ciencia, me emociona muchísimo, David, porque es saber que tenemos una posibilidad de conectar los unos con los otros más allá de cables o de que tiene que ver con la con las ondas o con la electromagnética o no sé cómo se, tú sabes más de esto, pero que si queremos podemos a nivel físico, biológico conectar y llegar a entendernos y a cuidarnos los unos a los otros un poco más. Igual no es tu ámbito, pero siempre suelo preguntar a los que sabéis un montón porque me interesa mucho también qué pasa en la onda o electromagnética que existe también en otra parte importante del cuerpo, que es el corazón. Porque ya sabemos, y los últimos estudios han demostrado que el corazón y el cerebro están muy relacionados, que interactúan neuronalmente, que el corazón envía millones de neuronas al cerebro que casi no puede ni siquiera gestionar de la información que hay ahí. ¿Cómo se explica esto? Que el corazón es capaz de recibir información, de gestionarla y que existe, que de verdad el corazón tiene la posibilidad de emitir unas ondas vibraciones. O sea, explícame esto si tú sabes un poco. Bueno, a ver, el corazón tiene neuronas, tiene fibras que son capaces de generar impulsos eléctricos. De hecho, eso es lo que nos permite que lata. Nosotros tenemos neuronas repartidas por todo el cuerpo. Y sí que es cierto que a mucha gente le sorprende que el corazón tenga neuronas o que el corazón puede influir, por ejemplo, en cómo nos sentimos, en qué pensamos, en nuestro sistema nervioso, pero en realidad también no es tan sorprendente. Me explico. Nosotros vemos desde la ciencia, hace tiempo lo que hicimos fue un divide y vencerás. Dijimos, bueno, el sistema circulatorio por un lado, pues ahí pongo venas, arterias, corazón. El sistema linfático por otro, el sistema inmune por otro, el sistema nervioso por otro. Y hemos ido estudiando y creando profesionales que se obsesionan y nos obsesionamos pues con el cerebro, con esto y con lo otro. Pero no podemos olvidar o no podemos dejar a un lado el proceso inteligente y autodirigido de la vida. Te pongo un ejemplo muy claro. Si tú estudias neurociencia hace 15, 20 años, las neuronas son las reinas del espectáculo y hay otras células que más o menos tienen la misma cantidad, el mismo número de células, que son las glías. Hasta hace poco, glías. Glías, vale. Hasta hace poco nos contaban que, bueno, las neuronas eran las que cortaban el bacalao y las glías eran como, ¿sabes este soporte, estas personas que cuando otras están haciendo una maratón les ponen cremita para que no se quemen del sol y los hidratan, ¿no? Pues eso, le daban un poquito de soporte y cuidaban a las neuronas. Ahora, por ejemplo, hace poquito nos hemos dado cuenta de que no, de que esas glías a nivel local tienen la capacidad de cambiar el mensaje que la neurona transmite. Con esto quiero decir, está todo tan sumamente intrincado que nos sigue costando horrores conforme vamos saliendo un poquito más separar las cosas, porque todo parece ser la misma cosa, pero simplemente en diferentes ámbitos de actuación. Entonces,
El corazón, por ejemplo, está relacionado con la generación de orina. Eh, Está todo orquestado de tal manera que aunque nosotros lo queramos ver con estos ojos, estas gafas del filtro de la separación, la vida, insisto, sigue siendo como es y sigue funcionando como funciona. Y esto es una autocrítica a la gente que nos dedicamos a la investigación. Cuando nosotros, por ejemplo, planteamos una teoría, un modelo, eso no significa que la vida pase a funcionar con el modelo que el ser humano ha construido. La vida sigue funcionando como funciona. Es nuestro modelo el que trata de acercarse un poquito. Pero no olvidemos que están sucediendo las cosas que conocemos, pero las que no conocemos también, Anne. Sí. El otro día Gabor Mate dio una clase magistral en directo y hablaba bueno, él hablaba del trauma y de muchas cosas que tienen que ver también con la biología y nos recordaba que el cuerpo es que los sistemas están súper relacionados. Y también el otro día me tocó presentar un evento sobre nefrología y cardiología y también, pues entre ellos también hablaban, ¿no? de que no se podían trabajar en compartimentos estancos, que cada vez había más relación entre especialistas. Bueno, no tienen mucho que ver, pero sí tiene que ver. Yo creo que estamos cada vez más concienciados de que todo está muy relacionado. Hablando sobre relacionar, voy a volver otra vez aquí, porque aquí nos cuentas también la importancia de cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos y con nuestro cerebro, ¿no? ¿Cuál es la forma más sana a partir de ahora, si pudiéramos, de relacionarnos con nuestro sistema de pensamiento, si quieres de alguna forma, ¿no? Para mí el tuit, el titular sería la honestidad, Anne. Si lo has dicho. Pero la honestidad no tal cual la entendemos. Hagamos un pequeño experimento mental para entender esto de la honestidad. Si yo, por ejemplo, cojo a un participante, lo pongo en un escáner cerebral y le pido simplemente que piense algo que es mentira, nosotros nos daremos cuenta de que hay una serie de redes neuronales en su cerebro, que ese epicentro es la corteza cingulada anterior, que se activa como un árbol de Navidad simplemente por el hecho de usar un pensamiento deshonesto. Esto que puede parecer y tiene mucha relevancia, porque fíjate lo que nos enseña este pequeño experimento, que la honestidad no tiene nada que ver con decir mentiras a los demás. La honestidad es un acto de empatía con uno mismo. No hace falta que yo te comunique a ti una mentira para yo vivir los efectos de la deshonestidad, que tienen efectos no solo a nivel celular, sino a nivel biológico. Y esto es muy fuerte. Fíjate cómo esto convierte, insisto, a la honestidad en un gesto de empatía con uno mismo. Cuando yo empiezo a usar este tipo de honestidad, empiezo a darme cuenta de que la forma que tengo de relacionarme con mis pensamientos es totalmente deshonesta. Claro. Pasa que no queremos verlo porque los efectos secundarios pueden ser muy chungos. El estrés, enfermedades, temas de inmunidad, o sea, porque el no ser honestos con nosotros mismos, si lo descubrimos, nos va a provocar un caos, nos va a provocar estrés, ¿no? Exacto, la deshonestidad, Anne, tiene la capacidad de activar, de darle a ese botoncito que inicia en nuestro organismo lo que llamamos la respuesta de lucha-huida. Es decir, empiezan los glucocorticoides a salir al escenario y las gemelas adrenalina y noradrenalina también se suman a la fiesta. Cuando yo empiezo a concatenar entre 8 y 12 veces al día un acto deshonesto que desemboca en este evento estresante, yo empiezo a vivir en lo que llamamos la biología de la supervivencia. Es decir, mi nivel de cortisol está todo el rato en un umbral bastante elevado. Entonces, yo empiezo realmente a vivir no solo en una biología de la supervivencia, sino en una mentalidad superviviente. Y te explico por qué. Cuando mi organismo empieza a ponerse en esta respuesta de lucha-huida, una de las cosas que hace es poner bajo mínimos todos los procesos a largo plazo. Esto es fruto de una distribución energética que el organismo realiza para afrontar ese peligro que, por cierto, no pertenece al contexto externo, sino que pertenece a un pensamiento. Entonces, cuando esto empieza a ocurrir en mi organismo, cosas como la reproducción, el sistema inmune que comentabas, mi médico interno, que es la regeneración celular, empiezan a ponerse bajo mínimos. Es decir, el cuerpo le da la energía mínima para mantenerlo,
pero por ejemplo mi sistema reproductivo no está generando espermatozoides porque hay un peligro del cual me tengo que librar. Si hay un incendio, no te pongas a recoger la cocina. Es un poco como suele pensar el cerebro. Cuando yo empiezo a darme cuenta de esto, es sintiéndome, es volviendo a la sensación básica. ¿Por qué? Porque el estrés, una de las cosas que hace es secuestrar mi sensación básica. Nos hace estar todo el tiempo con una sensación de bienestar neutra o chunga, bastante desagradable, y con un nivel de activación bastante elevado. Cuando yo veo que piense lo que piense, pase lo que pase, aquello que siento está estancado y no se mueve, eso es síntoma de que estoy viviendo en una mentalidad superviviente, en una biología de la supervivencia. Entonces allá me puedo parar. Puedo parar y mirar. Puedo parar y mirar no qué estoy haciendo en mi vida, sino qué estoy pensando, sintiendo. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy persiguiendo? ¿Cuáles son las personas de las que me estoy intentando alejar? Y puedo empezar a recuperar el poder. ¿Y qué quiero decir con esto? Estamos toda la vida, llevamos toda la vida intentando cambiar a nuestra pareja, intentando cambiar a alguno de nuestros amigos, porque yo lo quiero mucho, pero fíjate cómo es, intentando cambiar algunas decisiones que se toman desde el gobierno, porque vaya siempre lo mismo, y lo único que estoy haciendo es poner en manos libres mi cerebro, como el de cualquier otro, que ya te digo que lo que va a hacer es hacer propuestas neuronales. Venga una, venga otra, venga otra. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que esa verborrea vive enclaustrada en una sensación que no me permite realmente vivir, que no me permite realmente sentir y que es el promotor de esta respuesta al estrés constante, yo puedo decidir dejar de usar esos pensamientos. Y cuando voy a hacerlo, lo primero que tengo que hacer, aunque parezca extraño, es descansar. No es buscar el pensamiento mágico que me libere, no es buscar la persona líder de Internet, no. ¿Estás estresado? ¿Estás agotado? Descansa. El cuerpo cuando duerme tiene la capacidad, lo primero que hace es reducir los glucocorticoides. Es lo primero que hace, es reducir mi respuesta al estrés. Lo que principalmente todas las personas necesitamos es descansar, pero no lo hacemos porque pensamos que hay muchas cosas más importantes que eso. Y no hay una cosa más importante cuando estás en una situación de estrés que empezar a tomar las riendas de tu vida y decir descanso. Ese es el primer gesto de honestidad. Empezar a darte cuenta que necesitas parar. Descanso. Y luego también descansar de verdad, no descansar. Esto ya lo he hablado muchas veces, existe el sueño profundo que se puede medir, está, bueno, yo me lo mido así, hay modificaciones que se pueden medir para saber cuál es de verdad el sueño profundo del descanso y ahí es donde las neuronas y el cerebro de verdad hacen una especie de reset y están un poquito más fuertes para empezar a reaccionar. Pero aún y así, seguimos en el book y de repente me ha venido esta pregunta, que igual tú también me puedes ayudar. ¿Desde cuándo nos pasa esto a los humanos? ¿Dónde empezó todo? Porque antes no, o sea, siempre y de creernos nuestros propios pensamientos y de darle ahí pa. No sé, ¿no puede ser más sencillo y más simple a la hora de gestionar lo que nos sucede? En realidad, bajo mi punto de vista, es más simple, no digo sencillo, es más simple de lo que parece. No estoy diciendo que sea fácil. Porque en realidad, esto que pensamos que nos está pasando no está ocurriendo. Nosotros, consciente o inconscientemente, estamos eligiendo la forma de relacionarme con mi pensamiento. Estoy decidiendo si quiero relacionarme con ese pensamiento desde una perspectiva de es verdad o es mentira, de si me va a proporcionar los objetivos que quiero o no, pero estamos viendo de que hay otra forma de hacerlo, hay muchas, pero por ejemplo la que yo estoy investigando es la utilidad. O sea, ¿este pensamiento me es útil para vivir este momento, sí o no? Entonces, esto va cambiando mi sistema de pensamiento porque ya no hace esos cimientos de los pensamientos verdad. Fíjate que un pensamiento puede ser útil ahora y el mismo pensamiento mañana no ser útil. Fíjate la volatilidad. Esa forma de ver la mente es mucho más respetuosa con el momento presente, que es algo vivo, cambiante, inteligente. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo primero que tengo que reconocer es que un pensamiento es una propuesta de mi cerebro, no es un hecho. Porque si es un hecho, cuando yo le preste atención durante más de 3 segundos, eso va a afianzar los cimientos de mi sistema de pensamiento. Sin embargo, cuando yo me relaciono con el pensamiento como una propuesta, la posibilidad de retirar la atención está ahí. ¿Y en qué me baso para saber si un pensamiento es útil o no? Esto creo que es la pregunta del millón.
Y normalmente nosotros solemos responder a esa pregunta de una manera racional. Las personas suelen decir, bueno, pues si me hace sentir bien es útil y si me hace sentir mal no es útil, ¿no? Esto no es del todo así. Cuando tú empiezas a vivirlo en lugar de pensarlo, te das cuenta de que tú sientes muchas cosas cuando hay un pensamiento. No solo sientes si está bien, si me hace sentir bien o mal, también sientes un nivel de activación. Entonces ahí empiezas a hacerte preguntas y empiezas a explorarte. Y cuando llevas esto al laboratorio, que es una de las cosas que estoy haciendo últimamente, empiezas a darte cuenta de que existe un área de utilidad del pensamiento y de que cambia en función de la edad. Cuando somos más jóvenes, he dicho somos más jóvenes, yo no tengo ni pelo, pero bueno, todavía me quiero meter en ese grupo, mi cerebro quiere, cuando las personas jóvenes ven los pensamientos útiles, por ejemplo, con un nivel de activación más elevado, con más adrenalina. En cambio, conforme nos vamos acercando al atardecer de la vida, los pensamientos útiles suelen venir acompañados de una sensación de nivel de activación más baja, de más calma, de más paz. Y fíjate que esto que estoy proponiendo no es un marco racional, no es una tabla de Excel, es una experiencia. Es invitarte a descubrir qué forma tienen esos pensamientos útiles para ti. ¿Para qué? ¿Para sentirme mejor? No, para aprender a sentirte. Las emociones no están ahí para ser gestionadas o educadas, están ahí para ser sentidas. Y decimos, no, pero bueno, yo la siento y luego la gestiono. Si tú sientes una emoción de verdad hasta el final, te das cuenta que no queda nada que puedas gestionar, porque la emoción ha cumplido su función y desaparece. Las emociones son energía. Aquello que pienso, aquello que siento es la misma energía manifestada de diferente forma. Cuando yo me siento, eso pasa a ser otra forma de energía y que pasa a estar disponible para nosotros. Pero ahí es donde hacemos el tope, donde le ponemos el tapón al desagüe, ¿no? Porque hay cosas que no queremos sentir y lo llamamos las emociones negativas, ¿no? Fíjate que a lo largo de mis investigaciones me he dado cuenta de que una emoción negativa no es tóxica para el cuerpo. Lo que es tóxico es mi indisposición a sentirla. Eso es lo que genera toxicidad. Pero la emoción en sí no la genera. Está esperando que la sientas, que la vivas. Mm, mm. Eh, Te escucho y de repente es como que recuerdo, es como si ya lo supiera y me lo cuentas y entonces me emociono y empieza el corazón, pa, 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 y digo, qué guay, güey, porque es una gozada como lo cuentas, te lo agradezco un montón. Y de repente se me ha ocurrido también preguntarte, esto que le llamo yo preguntas de rubia, de, con perdón, ¿qué narices haces cuando investigas? ¿Cómo se hace? Cuéntanos qué investigas y sobre todo qué te está picando la curiosidad últimamente, porque me imagino que cuando estás en una institución como es una universidad, tienes asignado un tiempo, una energía y un dinero para un proyecto, pero que estás pensando, joder, si pudiera tirar hacia aquí, hacia allá, estos están haciendo esto, lo otro. Esto es apasionante. Cuéntame qué haces, cómo lo haces, qué investigas, cómo se investiga esto. ¿O Te se... explico. Sí, sí, bueno, a ver, en ello estamos. Esto que dices de la universidad, de que, bueno, estás dentro de un grupo y tienes que tirar por aquí, es algo que yo descubrí que me frenaba y lo que hice fue salirme de la universidad. Entonces empecé a investigar por mí mismo y con gente que iba apareciendo. Poco a poco, paradójicamente, cuando empezaron a ver mi trabajo, me fueron empezando a llamar para hacer colaboraciones de la universidad. Ah, Y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en una universidad, pero en un campo de la neurociencia que no es exactamente o directamente relacionado a lo que estamos hablando, que es la neurociencia, la parte más biológica. Estoy trabajando con neuronas y todo este tipo, y simplemente decidí hacer esto porque era el campo de la neurociencia en el que menos sabía. no. Fíjate cómo esto es muy loco, porque dices, no, tú te tienes que hacer un doctorado en la cosa, tienes que especializarte en algo. Yo hace tiempo que dejé de ver la mente así. Cuando empiezas a relacionarte con tus pensamientos de otra manera, no es que de repente seas súper feliz, sino que tu cerebro te empieza a proponer otras opciones que antes no veías. Entonces, siguiendo este impulso, este pensasentir, este sentirme por encima de todo, empecé a descubrir que lo que me apetecía era eso, era estudiar, hacerme un doctorado en la parte que menos sabía de la neurociencia, si es que se puede decir que sé de alguna parte, porque esto es infinito. Entonces, por un lado, colaboro con empresas, con instituciones, haciendo todo este tema de la neurociencia cognitiva. Concretamente lo que estudio es cómo mi relación con lo que pienso, siento, afecta a mi organismo. Este es el punto. Yo creo que Y por el otro lado, está ahí todo el mundo súper curioso. Perdona que te interrumpa, pero ahí está la clave.
del bienestar, y yo creo que cuanto más se invierta en esto, vamos a vivir un poquito mejor y en más tiempo. Bueno, ahí cierro paréntesis. Y por otro lado, El inciso que estabas haciendo, tal cual. Fíjate que esto, para la persona que es hacia, o sea, esta investigación no va a ser publicada y llenarse de polvo en un servidor, va a la gente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer neurociencia con esta perspectiva de cómo me puede ayudar esto en mi día a día, no en mi carrera profesional, dejemos eso a un lado, en mi día a día, empiezas a darte cuenta de que queda mucho por hacer, pero que el que tiene que empezar a hacerlo soy yo. Y no yo como investigador, cada sino uno. yo tomar la decisión de empezar a relacionarme con mis pensamientos de manera diferente. Y para eso no necesitamos nada más, Ale. No necesitamos nada más que, por ejemplo, empezar a aplicar la regla de la propuesta. ¿Qué ocurre en mi vida cuando yo aplico esto? Y ahí empiezas a ver mil cosas. Empiezas a ver cómo intentas aplicar las cosas para obtener sensaciones positivas, o para que esto que recuerdo no vuelva a recordarlo, o para que me salga un trabajo. Y empiezas a ver todo el tiempo que negociamos constantemente con la vida. Y tú lo decías antes, negociar con la vida es una forma de miedo. Y esto nos lleva a una perspectiva muy bonita si lo aplicamos a la neurociencia aplicada al día a día, y es que miedo y confianza comparten las mismas redes neuronales, utilizan las mismas redes neuronales para funcionar. Entonces, en cada situación de vida, yo estoy decidiendo si confiar o temer, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando empiezas a observarte desde esta perspectiva, por ejemplo, llevas esto a tu día a día y te conviertes en un experimento, te das cuenta que la mayor parte del tiempo estás teniendo o estás disfrazando el miedo de confianza. Estás diciéndole a la vida, sí, sí, vida, yo confío, pero por favor que me den un trabajo, que no llego a fin de mes. O vida, sí, sí, yo confío, pero por Dios que esta persona no siga diciéndome esto. O por favor, vida, yo confío, pero si esta sensación desagradable me la quitas. Y negociamos todo el tiempo, todo el tiempo. Y no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es no darse cuenta. Wow. O sea, me va el corazón a toda leche. ¿Eh? O sea, me pasa cuando de repente las cosas que contáis, digo, claro, joder, es que estamos mal educados y tenemos que reeducar el cerebro, como tú bien has dicho, desde la visión de que efectivamente son propuestas que nos hace el cerebro, que también son la interpretación de las ideas, y la otra cosa de la que tú hablas que me gusta mucho, que es, entre comillas, somos libres de elegir. Y aquí los que nos están oyendo, y yo te digo, tururú, soy libre, pero al final me pillo el más fácil. O sea, sí que puedo elegir, sí que digo, confío, pero al final tiro de lo seguro. Eh, y esto se entrena. Y, y creo que nos quedan muchos días, muchas horas, muchos ratos de mirarnos con honestidad, como tú dices, para decir, ¿y ahora qué hago yo con esto, no? Yo creo, Anne, que acabas de dar la clave. Ahora mismo el gesto que has hecho, que es un gesto totalmente de honestidad, has dicho sí, pero yo elijo lo más cómodo. Ahora tú eliges. En cuando tomas conciencia de que aquello que piensas solo es una posibilidad, tú eliges. No importa si eliges lo mismo de siempre, nunca importó. Lo que importa es que eres libre de tomar esa decisión. Y cuando ves eso dices, ostras, ostras. A mí cuando me pica algo, y cuando digo que me pica es que me contrae, que me lleva a una emoción que me contrae, que puede ser enfado, tristeza, algo que de repente digo, "Ah", me intento preguntar con qué lo relaciono, qué momento de mi vida o cuál es la verdad absoluta que me está diciendo a mí misma, ¿no? Y le reto, pero como soy súper cerebral, me gustaría ser más emocional, pero al final está relacionado porque el pensamiento también me viene de esa contracción física, de esa contracción biológica, o sea, del cuerpo, digo, ¡buah! Por ejemplo, ahora cuando me empezaba a latir, digo, ¿qué me está diciendo aquí? Me está entre comillas, acelerando porque estoy súper contenta, porque escucho cosas que digo, ¡guau! Guau", y esta es la buena, ¿no? Pero cuando me viene una chunga, digo, ¿qué verdad absoluta que no me mola me está viniendo ahora mismo, ¿no? ¿Con qué lo asocio? Imagínate, con una pérdida,
con un trauma, con una cosa que no me moló de cuando era pequeña, de la comparación con otros, con el juicio. Intento buscar ese momento concreto y cuando más o menos lo encuentro, que a veces paso rato y me paro y da, digo, vale, ya está. Y entonces digo, entonces no es ahora. Aquello fue aquello, que está bien, yo tenía los recursos que tenía en aquel momento, pueden ser a los 20, a los 30, que ya tengo un montón de años, o a los 7. Pero, ¿qué interpretación hago que a mí me pone en supuesto peligro? Y digo, vale, ya está, me voy a reír un rato de eso. Digo, ¿y esto qué está pasando aquí y ahora? ¿Tiene algo que ver con aquello? No, pero lo he asociado. Entonces estoy todo el día con la cabeza tacatá, tacatá, tacatá. No sé si esto es bueno, pero analizo mucho lo que me pasa y la interpretación de lo que me pasa a través de mis pensamientos. El descubrimiento que haces, Anne, para mí es brutal. Descubres que un pensamiento es solo una propuesta neuronal que apunta al pasado, que apunta a un recuerdo, pero es una propuesta neuronal igualmente. Por lo tanto, los recuerdos tampoco están hechos, al igual que el pensamiento, para dirigir mi vida, sino solo son una posibilidad. Si para más INRI empezamos, por ejemplo, a introducir aquí elementos de cómo funciona la memoria, empezamos a darnos cuenta de que ese recuerdo tiene muy poquito de lo que pasó. Observa cómo nosotros solo tenemos la capacidad de recordar las cosas que pensamos, las cosas que sentimos y las cosas que percibimos, pero no somos capaces de recordar hechos. Por lo tanto, aquello que yo recuerdo es una propuesta neuronal que va asociado a una sensación y a una percepción que es totalmente coherente con eso. Esto se explica muy bien en ciertos pensamientos o ciertos experimentos como los de Daniel Offer, que cogió a unos participantes de 14 años, les preguntó una batería de preguntas de cuál es tu equipo de fútbol favorito, cuál era la relación con tus padres, te gusta el colegio, cuando tenían 14 años y muchos años después. Lo que se espera de la manera con la que nos relacionamos actualmente los seres humanos con la memoria es que si yo te vuelvo a preguntar lo mismo, Anne, 33 años después, tu equipo de fútbol, yo te pregunto, 33 años después, ¿cuál era tu equipo de fútbol cuando tenías 14 años? Tu equipo de fútbol favorito. ¿Cómo era la relación con tus padres cuando tenías 14 años? Se supone que tú deberías responder más o menos lo mismo. Sin embargo, nos damos cuenta de que no, de que el 50% de las veces fallamos, de que nuestro equipo de fútbol favorito ni siquiera es aquel que recordamos, de que nuestra relación con nuestros padres o con nuestra maestra no es como la recordamos. Y aquí empezamos a darnos cuenta de que la memoria no es una caja fuerte. Por lo tanto, cuando yo uso mi recuerdo para relacionarme contigo, no estoy siendo justo, me estoy mintiendo, estoy siendo deshonesto. Porque yo no estoy teniendo la capacidad de darme cuenta de que eso que estoy pensando que apunta al pasado no te representa. Cuando yo hago este gesto de ir más allá de esa imagen mental que mi cerebro me propone, que llamamos recuerdo, nuestros cerebros se empiezan a conectar. Cuando nuestros cerebros se empiezan a conectar, convierten este momento en un encuentro y nuestro cerebro empieza a realizar una de las funciones para la cual fue diseñado, que es conectarse. Nuestros cerebros están diseñados para conectarse, pero esta mentalidad superviviente nos separa. Este tomar la decisión de temer en lugar de confiar nos separa. Esta tomar la decisión constantemente de deshonestidad con aquello que pienso y siento nos separa. Pero nuestro cerebro, Anne, está diseñado para encontrarse, conectarse y hacerse cada vez más increíble, más inmenso. Wow. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. Yo también quiero hablar del libro porque también lo acabas de sacar y yo ya lo he comprado también para regalar, ¿eh? Que hay más de vendrá bien. Hay explicaciones también muy bajadas a tierra, muy... Eh, has hablado también del entrenamiento para los que esté resonando esto y digáis, vale, todo esto que están contando David y Anne está muy bien, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, ya el hecho de que esto te esté resonando ya está diciendo que, wow, te está pareciendo interesante y que ya empiezas a ser un poco más honesto o honesta contigo mismo, ¿no? Esto está muy bien, porque yo siempre invito a poner un poco de sentido del humor, porque cuando te pillas a ti mismo, esto... Ah, vale, venga, ya está, venga, ya pasó, ya está, ¿no? Me gusta mucho esto. Luego también, pues eso, entrenar el presente me parece muy interesante, estar aquí con lo que está pasando aquí, esto, aquí, que no es ni fruto del pasado, o sea, es esto.
Y quizá porque yo vea a David que igual tiene perilla y me recuerda a no sé quién, pues de repente yo, no, es esto que está pasando aquí, que no es ni más ni menos, ¿no? ¿Qué más cosas podemos decir a los que nos están viendo si les está resonando para trabajar esta mejor conexión y relación con nuestros pensamientos? Nos falta muchísima ternura, Anne. Ternura con nosotros mismos. Cuando tú usas el humor, estás siendo tierna contigo. Sin embargo, somos como ese profesor chapado a la antigua con una regla que en cuanto ves, no sabes, ¿no? Ves, no sabes. Nadie sabe. Yo no sé, yo no sé. Yo vivo muchas situaciones de vida que no sé de antemano cómo las tengo que vivir. El regalo es abrirte a descubrirlo. Fíjate cómo de antemano, para yo vivir, necesito que me des una lista de motivos. ¿Desde cuándo un ser humano necesita una lista de motivos para vivir? No la necesitamos. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo empiezo? ¿Y cómo hago? Y cualquier pensamiento de estos que te está proponiendo tu cerebro es una oportunidad para empezar. Empezar a darte cuenta de a dónde te lleva, por ejemplo, el pensamiento, cómo lo hago. A buscar otro pensamiento, a ver un vídeo más, a leer otro libro. ¿Te das cuenta que no lo necesitas? ¿Te das cuenta que realmente si usas esta honestidad de la que estamos hablando, no lo necesitas? ¿Te das cuenta que realmente ese relacionarte honestamente con lo que piensas, sientes, puede empezar aquí? Sin nada más, sin un máster que necesites hacerte, sin un festival al que tengas que ir, sin un libro que te tengas que leer. Ese cariño hacia nosotros mismos, esa ternura nos completa, nos completa. Y sobre todo es lo que te digo, cuando me dicen, ¿por dónde puede la gente empezar? No lo sé. Por el pensamiento que su cerebro le proponga, por la emoción que su cuerpo le muestre. Es ahí, son los únicos que nos pueden enseñar. Y nosotros realmente lo que tenemos es que trabajar esa ternura, esa inercia constante a pensar todo el tiempo la vida en lugar de vivirla. Y esto, como tú dices, ¿no? Cuando te empiezas a tomar la vida así, es que te partes de risa, es que te pillas en unas situaciones que dices, pero David, es que de lo que no hay, ¿no? Pero David ya es consciente de que su cerebro piensa con la misma naturalidad, que su corazón bombea sangre, los pulmones aire, de que es una función de su cerebro pensar y no utiliza lo que piensa para decirse quién es, cómo es, porque un pensamiento no tiene la capacidad de definirnos. Los pensamientos nos quedan pequeñitos, somos mucho más pensamientos. Pues que se me ocurren un montón de cosas. Eh, Tenía aquí alguna cosa también apuntada. Cosas que había apuntado aquí, por ejemplo, ¿sientes lo que sientes de verdad? ¿O sientes, o es la interpretación de lo que... O sea, es que ya no sé, es como lo complejo de lo complejo, ¿sabes? Es como, ostras, ¿a dónde hemos llegado para simplemente defendernos de algo de lo que no, ni siquiera necesitamos defendernos, ¿no? Sí, hemos creado un sistema de pensamiento que se crea una necesidad de defender para justificar esta mentalidad superviviente. Parece un trabalenguas, pero mira, lo podemos desmigajar bastante de manera sencilla con esta idea de sensaciones y emociones. La sensación básica es lo que sentimos todo el tiempo. Tiene estas dos componentes, una sensación de bienestar y un nivel de activación mental. Sin embargo, la emoción es algo mucho más complejo. Es más complejo. La emoción tiene un contexto externo y tiene un contexto interno también, que es aquello que estoy pensando, aquello que estoy percibiendo. Incluso mi sensación básica forma parte importante en la construcción de las emociones. Y aquí estamos desvelando, Anne, el pastel. Una emoción, más que algo innato y universal, es algo construido. Es en algo que tiene un contexto, es algo que va acompañado también de diferentes mentes. Una emoción, para que exista, necesitas otras personas con las que compartir. Te pongo un ejemplo. Esta visión, yo llamo de broma, la visión casposa de las emociones. Es esta visión que se utiliza hoy en día mucho en temas de neuromarketing, de coaching, de este tipo de ambientes, ¿no? Y nos dice que las emociones son innatas y universales, por lo tanto, perdón por la expresión, estás jodido. O sea, nuestro organismo funciona como un resorte, entonces ahí en el exterior se dan las condiciones necesarias y salta esa emoción. Y por lo tanto, es lo que hay. Entonces, es normal que salgan tendencias de decir, bueno, pues vamos a gestionarla o vamos a hacer lo que podamos con esta emoción. Esta es una visión de las emociones de hace unos 60 años. Un punto de partida hace mucho, pero es que la cosa ha evolucionado, claro, claro. Total, y esta no es una crítica. O sea, cualquier modelo
es fantástico, tiene la capacidad de enseñarnos, pero una vez que nos ha enseñado, tenemos que tener la capacidad de soltarlo y experimentar otras formas de ver lo mismo. Una de las nuevas tendencias es esto, es ver la emoción como algo que se construye. Y te pongo un ejemplo. En el experimento para determinar de Ekman las emociones universales, se ponía un rostro, imagínate un rostro con ira, y se daban 6 opciones. Esto es ira, miedo, sorpresa. Entonces el participante... Yo estudié esto con Ekman y a mí me parecía rarísimo que fuera tan fácil de interpretar, no puede ser. Claro, de hecho, eso es lo que nos hemos dado cuenta. Cuando tú me pones una imagen con un rostro emocional y me das 6 opciones, el 90 y tantos por ciento, 92 si la neurona no me falla, de las personas acertaban. Incluso personas que participaban a otra cultura, enseñándole el nombre y las caras, eran capaces de recordarlas. Aborígenes. Sin embargo, exacto, de Nueva Zelanda, ¿no? Los famosos. En cambio, si yo ahora cambio la forma de preguntar, quito, por ejemplo, esas 6 respuestas y te dejo que respondas libremente, empezamos a darnos cuenta de que el porcentaje de acierto ya cae a un 67. Dices, uy, ¿qué pasa aquí? Por no hacerlo muy largo, porque ya te digo que esto da para un par de horas, el tema, esto es la moraleja de esto que estamos viendo es algo que es universal e innato, no puede depender de la forma de preguntar. Deberías preguntarlo de 1000 maneras diferentes y el resultado debería ser el mismo. Claro, esto por la parte de la cualidad de universal, pero lo de innato que dicen, bueno, es que los niños también sienten. Bueno, sí, sienten una sensación básica que tú cuando los ves, categorizas, conceptualizas y dices, ah, el niño está triste. Pero no es porque él esté sintiendo tristeza, es porque tu mente, es una cosa que se llama inferencia, infiere lo que él está sintiendo exactamente igual que hacías con las caras de Ekman. Yo hice hace poquito un experimento que me gustó mucho y es presenté a la gente un llorón misterioso, que es una persona que está llorando sin audio. Y le preguntaba simplemente a la gente qué estaba pasando, qué sentían ellos y qué sentía la persona del vídeo. Y cada uno, Anne, se montaba una película completamente diferente. Unos decían que acaba de perder a un familiar, otros decían que es una persona que se está arrepintiendo, otros decían que está sintiendo liberación y se está vaciando. Entonces, de nuevo, la misma persona, el mismo vídeo, seres humanos infiriendo constantemente lo que creemos que ocurre y lo que creemos que siente y sintiendo algo proporcional a esa película que nos montamos. Cuando olvidamos esto, se inician guerras. Cuando olvidamos esto, empezamos a sufrir. Cuando olvidamos esto, tú me caes mal porque mira lo que me hiciste, o tú me caes bien porque mira lo que me hiciste, y dejamos de relacionarnos. Dejamos de ser personas, dejamos de ofrecerle nuestro cerebro al otro para que lo use, para que acceda a espacios de la mente que de forma individual no podemos acceder. Y resumiendo lo que hablábamos, una cosa es la sensación y otra cosa es la emoción. La emoción depende, por ejemplo, del escenario. Y cuando depende del escenario, vemos cómo estas cualidades de innatas y universales se van deshaciendo. Y empezamos a ver la cara oculta de la emoción. Y es una cara que trae buenas noticias. No eres víctima de lo que sientes, eres el arquitecto de lo que sientes. Eso lo decía Ramón y Cajal, ¿no? Creo. Wow. Lo siento, Ramón. Creo que lo decía, somos arquitectos de nuestro... Ahí por ahí alguien ha soltado una perla de la que voy a tirar un poco, que es esa idea tuya de los 3 segundos, que si te apetece contar, y ya te dejo en paz, que nos hemos pasado de tiempo, pero es que estoy súper a gusto escuchándote. Si te apetece desarrollar un poquito alguna de estas teorías que tienes por ahí de las 24 horas programadas o de los 3 segundos, si te apetece, y si no, yo ya te dejo tranquilo. Estoy súper a gusto, claro que me apetece, Anne. Vamos con la de los 3 segundos, porque es algo que nos puede devolver a esa ternura. Vale. Según algunos estudios por ejemplo, el científico Ernst Poppel, nuestro cerebro procesa las tareas que hacemos en bloques de 3 segundos. Es decir, leemos poesía en bloques de 3 segundos, odiamos en bloques de 3 segundos, bailamos mentalmente y cognitivamente en bloques de 3 segundos. Es esto lo que nuestro cerebro tarda en refrescar la ventana del presente. Es decir, va acumulando información durante un tiempo y me planta lo que nosotros llamamos percepción, realidad. En esa percepción realidad están las cosas que pensamos y sentimos, de las que hemos estado hablando desde el inicio de este encuentro.
Esto para mí es una visión muy interesante, porque si para mi cerebro el presente está hecho de ventanitas de 3 segundos, imagínate un tren que está pasando y ese tren, cada vagón tiene una duración de 3 segundos, eso significa que cada 3 segundos las personas tenemos la capacidad de ser felices o de cambiar completamente las cosas que pensamos y sentimos. Cognitivamente hablando, el potencial lo tenemos si nuestro cerebro se comporta de esta manera. Entonces, claro, yo empecé a preguntarme qué cosas son las que hacen que estas sensaciones, que estos pensamientos y que estas percepciones vayan yendo de vagón a vagón. Cuando yo convierto un pensamiento en hecho, cuando yo le presto atención sostenida a más de 3 segundos, lo estoy cambiando, lo estoy cortando y pegando en el siguiente vagón. Entonces me empecé a dar cuenta de que realmente cada 3 segundos podemos cambiar nuestra vida. Somos capaces de revolucionar el mundo que percibimos. Potencialmente es así. Luego, claro, si mi cerebro me lanza la propuesta de, bueno, sí, pero esto es muy difícil y yo la corto y la pego en los vagones de 3 segundos, ¿qué voy a percibir? Una realidad proporcional a esto es muy difícil. Y entonces voy a decir, el mundo es así, pensamiento hecho, cuando viva situación de vida similar, mi cerebro me lo vuelve a proponer. Y así funcionamos. Así se crea la rueda de hámster en la que vivimos. Ese grito recuerda. Ese grito me recuerda mi hijo, que creo que... Papi, ya, corta ya, corta ya. Bueno, Te vaya mucho. a no ser que quieras añadir algo más, yo también estoy con poca batería y no quiero porque quiero salvar esto. Recordad, os estáis preguntando cuál es el libro. Se llama El libro que tu cerebro no quiere leer. Es un zasca amoroso y es también la conclusión de mucho tiempo de investigación, pues volcada con ganas de divulgar. Y yo creo que si queréis así pasar un veranito interesante, es recomendable para empezar a leer porque está muy bajado a tierra, con un lenguaje muy, muy comprensible, incluso para las rubias. Así que aquí os lo dejo. No sé si quieres añadir algo más, aprovecha, David, que te reclaman por ahí con mucha razón. Simplemente lo que siento ahora es mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento porque, aunque parezca que yo estoy contando cosas desde un punto de vista racional y estoy repitiendo, realmente para mí estos espacios son una oportunidad para realmente recuperar esa ternura, para levantarme de esta silla flotando, para volver a descubrir que aquello que pienso es un pensamiento. Yo invitaría a toda la gente a que no genere hechos de esto que están escuchando, sino que se permitan la libertad de investigarlo, de descubrirlo por ellos mismos. No nos creemos ahora una cárcel con aspecto de neurociencia porque mola más o porque está de moda, y recuperemos la confianza en las cosas que pensamos y sentimos. Es ahí donde está la vida vivida, y lo otro sería seguir con la vida pensada. Por lo tanto, no me gustaría crear ninguna necesidad, ni con ese libro ni con otro, sino simplemente subrayar que somos parte activa de las cosas que pensamos y sentimos, que no somos simplemente los receptores de todo eso y que cada 3 segundos tenemos la capacidad de revolucionar las cosas que percibimos. Muchas gracias, Anne, por abrir este espacio que nos permite simplemente cuestionarnos y aprender un poquito más acerca de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo. Gracias de corazón. Y un regalazo tenerte. Sé que es un lujo, sé que eres una de las personas que de las que más sabe, o por lo menos de las que más cuenta de una manera muy generosa, sin ánimo, como tú dices, de imponer nada, sino de ponernos ahí una chispita de luz. Así que disfrutes de lo que queda de tarde y gracias, David del Rosario. Nos vemos pronto en el camino y hasta pronto. Gracias de corazón. Gracias, Anne. Chao. Hasta luego.